interés en este espacio y de la mano del doctor Miguel Rick Morales, que como cada miércoles nos trae estos contenidos en el espacio. Así que de inmediato pues a él saludamos en esta tarde en el espacio. Buenas tardes, Alexander, y a todos los que nos siguen a través del ciberespacio y de las redes del espectro de la radio, Magis 98.3. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. El día de hoy estaremos abordando un tema relacionado con lo que es la suspensión condicional de la pena, en atención a los acontecimientos y fenómenos y situaciones que tienen connotación jurídica que escuchamos y vemos, leemos a través de las redes sociales y a través de la radio. En ocasión del caso del pelotero y del caso de la menor y de la madre de la menor y todo ese entramado, la suspensión condicional de la pena es un beneficio que a medida de introito o de entrada, la suspensión condicional de la pena es un beneficio que les asiste algunos penados en ocasión de la contundencia o la gravosidad del caso, en ocasión a comportamientos que tuvo el penado en la sociedad y conforme a lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, que es que rige las formas de proceder dentro del proceso, de sancionar, de investigar, de imputar. Este artículo establece que para ser beneficiario de esta condición, ¿verdad?, la suspensión condicional de la pena, primero el delito que se esté tratando debe conllevar a una pena privativa de libertad igual o inferior a 5 años. O sea que el Código Penal, ante el delito que tú o que la persona esté enfrentando o le haya sido atribuido o se vea penalmente responsable, la sanción debe de ser como tope 5 años. O sea que ya un delito de una sanción, que lleva una sanción de 20, 30 años, no calificaría. No califica conforme a lo que establecen estos parámetros, y que además de que esa sanción sea de 5 años o esa pena prevista en el Código Penal sea sancionable con 5 años, también el imputado tenga la condición de que no haya sido condenado penalmente en ocasiones anteriores. Sí, en esa parte hay que aclarar. Hay personas que han tenido algunos inconvenientes legales que quizás han sido despachados desde los propios oficinas del Ministerio Público, atendiendo a instrumentos que también contempla la norma procesal, como son los criterios de oportunidad. El fiscal, en el momento de que se estaban planteando las situaciones, entendió de que no se había violado la ley o no concurrían los suficientes elementos que configuraran un delito, y el Ministerio Público entiende que debe de ser despachado. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que si el ciudadano en ese mismo tenor, en ese mismo orden de ideas, haya sido detenido, procesado y condenado, ya sí existe un fundamento para que no pueda ser beneficiario por la suspensión de la pena. ¿Por qué? Porque ya tiene una condena anterior. O sea, un tribunal colegiado dictó una sentencia, aunque sea en esta misma especie, una condena suspendida. Usted fue condenado. Lo único que usted, la ejecución de esa sentencia, la puesta en inicio del tiempo para cumplir esa sentencia tras la reja, fue suspendido, porque además de usted reunir las condiciones, también debe estar sujeto a una serie de reglas o a una serie de medidas cautelares que usted debe de abstenerse de consumir bebida alcohólica en demasiado, o sea, no puede consumir demasiada bebida alcohólica, debe de abstenerse de visitar lugares de mala reputación, no puede portar arma de fuego,
le está vedado esa situación, no puede portar armas de fuego. Casi siempre si son temas vinculados con violencia intrafamiliar o conflictos físicos, vamos a decirlo así, físicos con otra persona, se le abstiene usted a presentarse o a frecuentar sitios donde frecuente también la otra persona, mantenerse a ciertos metros de distancia de donde vive esa persona, donde trabaja esa persona. Debe de realizar labores sociales, o sea, está sujeto a una serie de condiciones, los cuales si usted lo viola, entonces hay una sanción procesal, y es que se reactiva de manera automática la ejecución de esa sentencia y usted vuelve a la cárcel, pero oiga aquí, con el contador en cero. Con el contador en cero. Si la persona fue sancionado el año pasado o hace 5 años y esa persona se ha mantenido, o vamos a decir 5 años no, dentro del tiempo, el año pasado, y mientras todo está bien, no hay ningún problema. Pero si usted cometió alguna falta o violó la ley o incumplió con lo que el tribunal dispuso, entonces el Ministerio Público hará lo pertinente para que usted sea apresado y sea entonces recluido en el centro que ha especificado la sentencia a cumplir desde cero, desde el día 1, la sentencia que le aplicaron. Pero ese año que yo tuve, eso es, no, te incumplió, va desde cero a cumplirla completa. O sea que esto de la pena suspendida no es que la persona está suelta y disfrutando sin ningún tipo de... Está en libertad, pero no es libre. Porque está subyúdice. Mira, un buen concepto eso. Sí, ¿Está en libertad? Está libre, pero no está en libertad. Porque, o sea, está en libertad, pero no está libre. Sí. Ciertamente, usted está circulando, pero usted tiene un proceso que está todo el tiempo pendiente de sus actos, pendiente de sus actuaciones, está pendiente de sus conductas que sean penalmente relevantes. Esas acciones que me agarraron con sustancias, que me detuvieron, que tengo problemas por violencia de género, y mi problema no era de eso, mi problema era del otro, pero usted violó la ley, incurrió en una falta contra el orden jurídico y legal que existe. Y es bueno que en relación a eso veamos el tema del pelotero. Tema del pelotero y de la madre de la joven, una joven de menor de 15 años, según establecen los medios de prensa, donde que la calificación, todo va a depender. Nosotros desde el punto de vista legal, como abogados, observamos las cosas desde el punto de vista de la ley. No nos enfocamos desde lo mediático, porque lo mediático no sabe de ley, no sabe de derecho, no sabe de ley. Nosotros observamos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, en este caso la parte procesal, y que combinada con la parte penal nos va a dar una idea general, un panorama general de la situación. En principio, a él se le califica, se le da una calificación jurídica de abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil, que conlleva otras sanciones y está tipificado en otro orden. Y finalmente el tribunal le varía esa calificación jurídica a lo que fue abuso psicológico y abuso sexual, que está tipificado en la ley 13603, específicamente en el artículo 396, y que en este sentido la ley 13603 o Código del Menor prevé sanciones con un máximo de 2 a 5 años de prisión y multa de 3 a 10 salarios mínimos conforme a los salarios públicos. Vemos una sanción muy leve para este tipo de daño gravoso, que cuando usted calcula que un niño o un NNA, un niño, niña o adolescente atraviesa por una situación
de este sentido, más los familiares, los padres, las madres directas, ven que su hijo pasan por una situación tediosa como esa y el agresor, la ley lo que le prevé una sanción de 2 a 5 años, usted dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y que la multa de 3 a 10 salarios. Hay una situación dentro de ese mismo artículo donde establece agravantes para este tipo de hechos. Establece agravantes. Agravantes son aquellos hechos relacionados al hecho ilícito o particularidades o aspectos que conllevarían a endurecer la sanción penal y la multa que ha de imponérsele al infractor. En este caso, dice la ley que cuando el infractor, sea nacional o extranjero, en la comisión del hecho negocien, trafiquen o se hayan vinculado con otra persona para la comisión del hecho, o sea, con traficantes o comerciantes de niño o niña, la sanción que ha de aplicársele sería el doble del máximo de la pena. Ahí vuelvo atrás. En cuanto a la sanción que establece el 396 de la ley 13603, establece una sanción de 2 a 5 años y una multa de 3 a 10 salarios. Pero cuando este infractor, para cometer esos actos, ese abuso psicológico y ese abuso sexual con una menor, se asocia con una persona o se vincula con una persona que se dedica al tráfico de menores o a la comercialización con fines sexuales de menores, entonces la sanción que ha de aplicarse a esa persona es el doble del máximo. De 5 años, el doble del máximo serían 10 años. El de la multa, si es de 3 a 10, el máximo sería 20 salarios. Y por ende, cuando hay un agravante en ese tenor, la suspensión condicional de la pena por tema de la doctrina y tema de jurisprudencia y por lógica jurídica no tendría validez. ¿Qué decimos con este caso? Este caso tiene particularidades similares con lo que establece este fragmento de la norma procesal del Código de Niño, Niña y Adolescente. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que el tribunal, cuando sanciona a la madre de la menor, la sanciona precisamente por el delito de explotación sexual comercial, que ellos tipificaron, el Ministerio Público tipificó esta sanción, la calificó jurídicamente en violación al artículo 410 de la propia ley 33603, que habla de la explotación sexual comercial del niño. Y para este tipo de delito, la ley prevé las siguientes sanciones: prisión de 3 a 10 años y multa de 10 a 30 salario mínimo. ¿Qué aconteció con la dama sancionada? Que el tribunal se fue al máximo de la pena directamente cuando le aplicó la sanción. Si pueden ver, ella fue sancionada con 10 años de prisión y con 30 salarios mínimos, además de que por vía de la ley de lavado de activos se le dictaminó la incautación de todos los bienes que ella pudo reunir o colectar durante sus actos ilícitos que señaló el Ministerio Público. Un carro, una tienda, una propiedad. Sí, hablaba de una cantidad de, vamos a ser específicos, 2.100.000 pesos, un solar de 600 metros cuadrados, que dependiendo de la ubicación tiene un valor increíble. Un vehículo del año 2023, $68.500 americanos y 800.000 pesos en efectivo. Eso es los bienes decomisados en favor del Estado. Entonces, cuando nosotros nos vamos al pelotero sancionado, se ve que se le aplica el mínimo de la pena. Pero, ¿y qué hay de este aspecto de la norma que establece que cuando él, para la comisión de ese delito, se asoció o se vinculó con una persona que el tribunal lo ha dictaminado que se encargaba de una explotación sexual comercial,
porque la sanción viene a él con el mínimo y a la dama viene al máximo. En relación a esa sanción de la dama, como hablan los recortes y los reportes de las redes sociales, fue una sentencia ejemplar. Una sentencia ejemplar. Y el que acaba de escuchar esta frase se rió también. Se rió también porque saben que las actuaciones de esa dama, parecidas, similares o iguales, se daban en todo el espectro del territorio nacional. Madres que estaban teniendo esa misma actitud con sus hijas. Y el problema explotaba en los tribunales, pero todo era con fines de ellos poderse lucrar. O sea, francamente, toda la que se costeó su lipo, se costearon viajes, se costearon el plato de la casa, que cambiaron el piso, en base a este tipo de conductas que para nada son agradables, uno no la apoya porque son conductas reprochables legalmente, pero también los actos que incurrían, y nunca las madres fueron llevadas a los tribunales. Ya a partir de esta experiencia, ya se llama la atención a la conciencia social de que usted debe de jugar el rol que le corresponde en relación al cuidado y protección al que usted es llamado a tener a sus hijos. Entonces, ¿qué falla el tribunal? Ya le hemos dicho, a él le aplican 2 años de pena suspendida, conforme a lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, y lo sancionan a 10 salarios mínimos y al pago de las costas penales, que eso forma parte del proceso, la parte que perdió, si está acompañado de abogados particulares, el tribunal, la ley establece eso, que si usted falló, si usted salió perjudicado, usted no ganó, sea sancionado con el pago de las costas que ha incurrido el Estado para poder llegar a fallar de alguna manera en relación al caso en que usted encausó o que fue encausado. Entonces, a ella, a la dama, se le aplicó su sanción del máximo, 10 y 30. Bueno, es un caso que imagínense, es un caso que realmente ha ocupado la opinión pública y tal como se comentaba, pues muchas personas que tal vez no tienen mucho conocimiento del tema legal, pues como desde el principio se quiso, si se quiere, victimizar a Wander, pues entendieron que la sentencia fue válida, pero ya cuando lo vamos, como aquí se ha hablado, de acuerdo a lo que establece la ley como tal, pues vemos entonces que hubo ya, digámoslo así, una consideración del tribunal hacia la figura de Wander en relación a lo que le podía corresponder. Sí, claro, y no se queda con la curiosidad de que si se hizo un ejercicio correcto de la aplicación de los principios de igualdad y principio de igualdad entre las partes en relación a la administración de justicia que hubo aquí. A uno se le consideró, pero al otro se le aplicó el máximo. Entonces ahí hay un impasse que el que profundiza y analiza también se van por el tema de que era un pelotero, de que esto, que lo otro, pero la ley dice que no hay distinción de personas. No, si vamos a tener consideración con uno, tenemos consideración con el otro. Si vamos a ser duro con uno, vamos a ser duro con el otro. Si bien es cierto que dentro de la trama de lo que estaba ocurriendo aquí, él resultó ser una víctima también en un momento. Resultó ser una víctima de ella, pero él también tenía su propio... Él lo consintió, pues tenía su propio... Se daba su propio beneficio en cuanto al hecho en sí, él se beneficiaba. Pero había una trama como medio extraña ahí entre ellos dos, pero entonces deja dilucidar como que no hubo ese tal balance de igualdad en cuanto a la administración de justicia, de acuerdo a la sanción que se aplicó y al método de la graduación de las aplicaciones de las sanciones. No cuestionamos la sapiencia de las juezas que decidieron ahí en cuanto a la decisión que tomaron, pero que se denota como que hay un poco de favoritismo, que como que pudo haber algún tipo de favoritismo, de que a uno se le aplicó una sanción más leve y a la otra se le aplicó una sanción mayor.
Había que graduar eso, mayor a los dos o mínimo a ambos, un rejuego de balance ahí en cuanto a la equidad. Se quiere, esa sanción a la madre fue muy objetiva, fue muy real, fue muy poderosa, ha llevado un metamensaje que aunque quizás los que nos están escuchando el día de hoy, las madres que están ahí, podrán hacer algún uso de la conciencia referente a eso, y la advertencia que desde el tribunal le está enviando a la sociedad: mira, esa conducta ya no se tolera más. Si vienes aquí con un caso de esa naturaleza, pero tú eres de los partícipes, ya tú sabes lo que te va a pasar. Y si tú callas lo que está pasando y no lo denuncias ni lo procesas, tú sabes también lo que te va a pasar. Sí, es un mensaje muy importante. Yo quisiera preguntarle al doctor ya en los minutos finales. ¿Sabe que con el caso de Wander Franco, esa es la situación de que ahora mismo está en un limbo lo del contrato multimillonario que él tiene con un equipo de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay? ¿Usted cree que hay posibilidad de que él pudiera lograr algún tipo de facilidad que permita que se le pueda retirar el impedimento de salida y tal vez obtener algún visado de trabajo? ¿O ahora mismo él no ve ese panorama tan favorable? Bueno, todavía inciden algunas otras cosas, porque la sentencia que se le dictó, a menos de que dentro del dispositivo, porque no lo he podido leer, no lo he podido ver, habría que ver si el tribunal dictaminó, si hubo algún acuerdo renunciando a los aspectos de acudir a recurrir esas sentencias. Recuérdate también que había una parte víctima ahí. Y en relación a ese tema, todo depende de las gestiones o diligencias legales que hagan ante el tribunal para a los fines de buscar algún tipo de auxilio en relación a eso. Notándose de que él tiene unas responsabilidades laborales que son de manera internacional y ese tipo de cosas, y ya que él ha sido beneficiario y fueron benevolentes hasta cierto grado, ya no podemos entonces complicarle más el asunto. En algo tienen que buscarle la vuelta a ese tema, porque ya está en manos de los tribunales correspondientes eso. Excelente. Bueno, doctor, ¿y cómo la gente puede localizar al doctor Miguel Rick Morales para cualquier servicio jurídico en el área penal? Sí, estamos en el 829-812-9841 a sus órdenes. Miguel Rick. ¿Y la oficina jurídica está ubicada en la calle Francisco de Rosario Sánchez, número 85, esquina calle Padre Ayala, aquí en el centro de la ciudad de San Cristóbal? Bueno, doctor, gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Análisis a la Luz del Derecho y orientarnos sobre este tema de la pena suspendida y también abordando de manera particular el caso Wander Franco. Y nada, si lo permite, pues el próximo miércoles estaremos retornando a través de esta educativa y romántica Magis 98.13, también en las redes sociales, Análisis a la Luz del Derecho.